bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. ¿A qué venimos, hermanos? A gozarnos, ¿no? ¿O no se goza estando aquí? ¿Verdad que sí? Pues vamos, ¿qué le parece? Antes de leer la palabra de Dios, saque su Biblia. Estamos en Génesis capítulo 29. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Así puestos de pie, yo lo leo. Usted escuche todo lo que viene aquí en este capítulo 29 del libro de Génesis. Dice así: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, o sea, a la tierra de los arameos, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo:
ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ahora vamos a analizar todo este capítulo, versículo por versículo, como acostumbramos. En los capítulos anteriores, los domingos anteriores, estuvimos estudiando varios capítulos acerca de toda esta familia. Empezando por Abraham, por Isaac, ahora estamos estudiando a Jacob. Específicamente en Jacob, estamos analizando, examinando todos esos incidentes que son muy importantes en la vida de Jacob. Después de haber engañado a su padre, ¿lo recuerdan? ¿Cómo lo engañó? Fingió ser su hijo mayor, ¿para qué? Para obtener la primogenitura. Su hermano se enteró de todo esto y le tuvo coraje. Le tuvo odio a su propio hermano a tal grado que lo quería matar. Imagínense en esa familia, pero algo muy importante, una familia que tenía un propósito de Dios. Hace rato estábamos escuchando, más bien entonamos los cantos, y a mí hay un canto en lo particular que me encanta mucho, que dice, creo en ti, oh Dios, y lo que harás en mí. Yo no sé si a usted le llega, a mí sí me llega ese canto, porque yo creo en ti, Señor, pero ¿qué vas a hacer en mí? Cada uno de nosotros estamos esperando una respuesta de Dios. Es cierto, venimos a la iglesia con gozo, con alegría, venimos a alabar a Dios, pero traemos muchos problemas, muchas necesidades, quizás hasta venimos tristes. Pero cuando llegamos aquí a la casa de Dios, ¿qué hacemos? Le decimos a Dios, Señor, aquí están mis problemas, te los dejo. Aquí están. Eso es lo que dice el canto. Yo creo en ti, Señor, y aquí están mis problemas. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vas a hacer en mí? Estamos esperando eso. Así Jacob, esta familia tenía un propósito, pero usted, hermano, así con esos problemas, luchas y necesidades, también Dios tiene un propósito en su vida. Jacob iba a haber una venganza de su hermano. Estaba condenado a morir, porque su hermano no dijo, lo voy a golpear por lo que hizo. ¿Sabe qué dijo? Lo voy a matar. ¿Quién era Jacob? Y Jacob, la Biblia nos lo dice, era mentiroso y engañador. Tenía que huir. Pero antes de huir, ¿qué fue lo que pasó? Antes de huir, en el capítulo anterior lo vimos, el Señor se le apareció. ¿Sí recuerda usted? ¿Qué fue lo que pasó? Jacob soñó. ¿Qué fue lo que soñó? Una escalera, etcétera, etcétera. Pero ¿quién estaba arriba de la escalera? Dios. Dios se le manifestó, se le reveló, le habló Dios. Porque Dios tenía un propósito para la vida de Jacob. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Jacob? Le dijo, ahí en el versículo 15, 28 es Génesis, estamos Génesis 28, 15, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho. Dios tenía un propósito para Jacob. Y yo le digo en esta mañana, Dios tiene un propósito para usted y para mí. Cuando Jacob, a pesar de cómo era, despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con nuestros problemas, luchas, necesidades, tristes, y sabe lo peor que es? Salimos igual. Y muchas veces no nos damos cuenta que en este lugar está Dios. Y muchas veces tenemos que reconocerlo y decir: ciertamente aquí está Dios y yo no lo sabía. Aquí está Dios. Y dice, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Por qué dice terrible? Terrible, así como lo dice la palabra. Terrible porque aquí está la presencia de Dios, la santidad de Dios, la magnificencia de Dios, el poder de Dios está en este lugar. ¿Usted lo siente? Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Está usted en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Gloria a Dios. Cuando Jacob reconoció todo esto, él hizo un voto. Dice el versículo 20. E hizo Jacob voto, un juramento, una promesa diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Estamos en este mundo en un viaje. Este mundo es un viaje, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dios está con nosotros. No nos va a dejar. Y como dice aquí, nosotros tenemos que hacer ese juramento, ese pacto con Dios, ese voto con Dios. El Señor no nos va a dejar en este viaje. Él nos va a dar el sustento, nos va a dar todo lo que necesitamos y nos va a sanar, nos va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Con estas palabras, con este aliento, Jacob continuó su viaje. Pero antes de continuar con lo que estamos leyendo, es importante y muy importante y conveniente recordar un versículo. Pero este versículo no nada más es un versículo así sencillo. Y no estoy demeritando la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es un tesoro maravilloso. Lo que estoy diciendo es que este versículo es una ley de Dios, es un principio de Dios para nosotros, pero también para todo el mundo. Fíjese lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Un principio de Dios. Una ley de Dios que va a seguir con Jacob, pero también con nosotros, con este mundo, con la humanidad. ¿Ya está ahí? Gálatas 6, 7 y 8. Fíjese lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si nos basamos en esta ley, en este principio de Dios, podemos comprobar cómo Jacob en su vida, de alguna manera,
empezó a recoger esa cosecha. ¿Qué sembró Jacob? Engaño, mentira. Y lo siguió. Este es un principio. Y Jacob empezó a recoger lo que sembró. ¿Y qué cosechó? Problemas, muchos problemas. Por esa conducta engañosa y mentirosa que él tenía. Y esta ley universal es para todos los tiempos, para toda la humanidad, para usted y para mí. Y tenemos que basarnos en este principio de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Es muy importante que usted tome como base esto. Toda la relación con sus seres humanos, si no las hace bien, trae consecuencias. Una relación con Dios, si no lo hace bien, trae consecuencias. A través de la historia lo podemos ver aquí en la Biblia, léalo. Si usted obra mal, si usted siembra discordia, maldad, ¿qué va a cosechar? Lo mismo, esa es una ley. Y las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios no se equivoca. Y a través de la historia lo podemos ver, porque este es un principio de Dios. Vayamos al versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, o sea, al pueblo arameo. Jacob tuvo que salir de la tierra prometida. Repito, porque su hermano lo quería matar. Sin duda, ¿usted cree que iba contento? ¿Usted cree que iba feliz? Vivía con su familia, con su padre, con su madre, con su hermano, pero por lo que vemos, pues no se llevaban bien. Cuando tuvo que huir, no iba contento, no iba feliz. De su tierra tuvo que salir a otro lugar, pero ¿sabe qué? Llevaba la bendición de Dios. Había hecho un pacto con Dios y Dios estaba con él. Jacob brincó a una nueva etapa. En lugar de deprimirse, en lugar de estar triste, a pesar de la incertidumbre, porque iba a un lugar desconocido, se alejaba de su familia, del seno familiar, pero estaba animado. La expectativa que él llevaba esperanza, llevaba fe, porque además iba a buscar ¿qué? Una esposa. Pregunta para la iglesia y conteste con sinceridad, o contéstese usted mismo con sinceridad. Cuando usted se levanta así rápido de la cama, cuando tiene una expectativa, cuando tiene a Dios, cuando tiene un propósito de Dios, ¿cómo se levanta usted de la cama? ¿Feliz? ¿Animado? ¿Contento? Un nuevo día. Dice la palabra de Dios que para nosotros cada día ¿qué? Exactamente, una nueva bendición. Cada día que nos levantamos, viene una nueva bendición para nuestra vida. Entonces nos levantamos así como ligeritos, rápidamente nos levantamos porque mi vida tiene un propósito, porque soy animado. Jacob iba a esa tierra también feliz, triste porque dejaba a su familia, pero iba feliz con un nuevo propósito porque Dios se le había manifestado. Cada día el Señor se manifiesta en su vida y en mi vida. Tenemos que levantarnos felices, alabar y glorificar a Dios cada día que nos levantamos. Versículos 2 y 3. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echadas allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande.
Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. ¿Recuerdan algo parecido? En un pozo también, ¿recuerdan ustedes cuando Isaac estaba buscando esposa? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham a su siervo? Que fuera a un pozo, Eliezer, ¿sí recuerdan? Y buscó mujer, ¿para quién? Para Isaac. Jacob también llegó a un pozo. Allí los locales, la gente de ahí se encontraba mientras iban a llevar a beber a sus rebaños. Quizás por ahí también pasaban los viajeros para suplirse de agua. Y en los lugares desérticos, generalmente se solía tapar los pozos precisamente para evitar que la arena cayera, que se contaminara, etcétera, etcétera. Por eso los pastores estaban esperando a que quitaran la piedra, se reunían ahí para mover esa piedra y poder llevar el agua a sus rebaños. Este pasaje en especial nos revela la importancia del agua para aquella región. Por ello los pastores economizaban, protegían los pozos, removían la piedra cuando estaban todos y podían todos beber ahí de sus rebaños. Jacob llegó a aquel lugar en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque estaba guiado por Dios. Y apenas tuvo ocasión, comenzó a mostrar su propio carácter autosuficiente. Cuando llegó ahí, ¿saben a qué llegó? A dar órdenes. Pero ¿sabe qué? Estaba por venir la que sería su esposa. Jacob se encontraba en el momento adecuado. Dios siempre nos mueve. Dios siempre está ahí con nosotros. Para cualquier circunstancia, el Señor siempre nos lleva al momento adecuado. Versículo 4 al 9. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: somos de Harán. Entonces les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: lo conocemos. Y él les dijo: ¿se encuentra bien? Y dijeron: está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, aún en pleno día no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos dijeron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Recuerden que en ese tiempo no había mapas. Quizás él no sabía dónde estaba, pero sospechaba que ya estaba cerca de su destino, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Había llegado al pozo donde muchos años atrás el siervo de su abuelo Abraham había conseguido esposa para su hijo Isaac. Y dentro de poco él iba a tener un encuentro con su prima. El nombre de aquella prima que estaba ya escogida por Dios para su esposa se llamaba Raquel. Literalmente significa oveja. El encuentro con Raquel parecía una coincidencia. ¿Sería coincidencia? Él viajó desde un lugar lejano y llega a un pozo donde hay pastores cuidando a sus ovejas. ¿Sería coincidencia que allí encontrara a Raquel? No, Dios estaba atrás. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Jacob reaccionó muy emocionado por lo que acabamos de leer. La mano de Dios iba guiando los pasos de Jacob. ¿Usted cree que Dios guía nuestro camino? ¿Usted cree que Dios siempre está en nuestro camino? A donde vayamos, lo que hagamos, lo que decimos, los planes o proyectos que tenemos,
Dios siempre guía nuestros pasos. Vamos a leer el Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, 23 dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y el Señor aprueba su camino. El Señor está con nosotros en cada paso que hagamos. Vemos aquí a una mujer, Raquel. Está al cuidado del rebaño de su padre. Parte de todo lo que hacían las mujeres era también, parte de sus ocupaciones era también cuidar el ganado. En cuanto a Jacob, sin que nadie le dijese nada, dio de beber a los animales. Jacob estaba acostumbrado a no seguir indicaciones. Él decidía su vida. Él tomaba la iniciativa. Él establecía las reglas del juego. Ahí lo podemos ver, cómo era Jacob, qué tipo de persona era Jacob. Y a modo de que cada que avanzaba la vida de Jacob, él iba a aprender muchas cosas. Esto caracterizó la primera parte de su vida, porque ¿sabe qué? Él iba a aprender muchas lecciones por su forma de ser. Así nos pasa a nosotros. A veces somos mandones, enojones, tomamos la iniciativa, queremos hacer las cosas rápidamente. ¿Y sabe qué? Dios nos dice: tranquilo, yo te guío, yo voy guiando tus pasos. Déjame intervenir en tu vida. Pero a veces no tenemos paciencia, ¿verdad? Pero Jacob tuvo que aprender eso en su vida. Él no fue a tocar puerta por puerta para preguntar por su familiar al que estaba buscando. Simplemente, ¿sabe qué? Los encontró allí en el pozo. Versículos 10 y 11. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Quizás, ¿qué hizo Jacob? Dicen que se levantó y que quitó la piedra. Algo sobrenatural, porque fue movido por la emoción. Esa piedra pesaba mucho. Sin embargo, él no preguntó. Él fue y quitó la piedra. Parte de su aprendizaje es que tenía que cambiar. Ahora imagínense, llegó Raquel, una desconocida, y la besó. ¿Qué reacción de aquella muchacha? Y además lloró. Un extraño que quita una piedra, que llega y me besa y además llora. Pero tenemos que tener las circunstancias, ver las circunstancias. ¿Por qué cree que lloró? Porque vio la mano de Dios. Sin buscar, sin tocar puertas, allí en el pozo encontró lo que estaba buscando. ¿Y sabe qué? Reconoció, por eso lloró, porque reconoció que ahí estaba la mano de Dios. Y él empezó a aprender, empezó a darse cuenta que Dios le iba a mostrar mucha enseñanza. Y eso cambió su ánimo. Y eso hizo que él continuara en ese propósito de Dios. Seguramente si vemos a Raquel, ¿cómo sería su reacción? Un extraño viene, me besa, quita la piedra y además llora. ¿Quién será esta persona? Versículo 12 al 14. Y Jacob
Hizo saber a Raquel que él era su pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas y le dijo a Labán: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Jacob tenía muchas cosas que contar. Quizás relató la historia, no sabemos, pero quizás contó la historia de por qué huía, por qué su hermano lo quería matar. Quizás hasta le contó a Labán cómo había mentido y engañado a Isaac. Y esto lo utilizó su tío, como lo veremos más adelante. Parece ser que los parientes recibieron bien a Jacob. Se acostumbraba en ese tiempo, en ese lugar, que siempre cuando venía un visitante lo daban hospitalidad, pero daban hospitalidad por 3 días, aunque fueran extraños o viajeros. Pero pasados los 3 días, pues la cortesía dictaba, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Van a continuar su camino? Pero ¿cuánto tiempo se quedó Jacob? 1 mes. 1 mes ahí. Por lo tanto, Labán se vio obligado a preguntar a Jacob: bueno, define tu situación. ¿Te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar? Dice el versículo 15: y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Era evidente que Jacob no estaba siendo un huésped acomodado. Jacob estaba trabajando, estaba ahí, pero sin recibir salario. Solamente él pagaba con la comida y el hospedaje. Pero tenía que establecer qué era lo que iba a hacer. Jacob aprovechó ese momento para explicar la razón de su visita. No solo buscaba refugio, no solo buscaba ahí al tío, sino también buscaba la intención de tener una esposa. Y él esperaba encontrarla. Versículo 16 y 19 dice: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. En ese tiempo y en ese espacio, en ese lugar, se acostumbraba a dar un dote a la familia de la novia. Pero, ¿qué tenía Jacob? No tenía nada. Llegó sin nada. A diferencia, ¿se acuerdan de Abraham? Estaba con Labán. Labán, hace muchos años, su hermana, cuando llegó el siervo de Abraham, ¿qué llevó? Dice que llevó joyas, vestidos, muchas cosas que dejó ahí. Quizás Labán se acordó de aquellos obsequios, pero Jacob no llevaba nada. Por eso es que se ofreció a trabajar durante 7 años. Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la ley, el servicio de un esclavo hebreo era precisamente de 7 años. Lo dice la ley ahí en Éxodo 21:2, lo podemos leer. Dice: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Jacob sirvió por 7 años a Labán porque estaba enamorado de él. Veamos los versículos 20 y 21. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Pues cómo no le van a parecer pocos cuando estamos enamorados, el tiempo se nos va rapidísimo. Dice aquí que por ese amor que le tenía le parecieron unos cuantos días. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Pero
Aquí vemos, Labán era inteligente, ya había escuchado lo que le dijo Jacob. ¿Y qué fue lo que hizo ahora? Pues ahora él fue engañador y mentiroso. Se aprovechó de la situación. Conocía las condiciones y conocía cómo venía Jacob y se aprovechó de él. ¿Y qué fue lo que lo hizo? Lo hizo trabajar por 7 años. ¿Cómo estaría Jacob? Motivado, ilusionado, trabajaba duro durante 7 años porque sabía que su recompensa era casarse con Raquel. Pero los acontecimientos resultaron diferentes. ¿Recuerdan el principio y la ley de Dios que leímos? Todo lo que todo lo que siembras, segarás. Y Jacob fue engañado por Labán y tuvo que casarse con Lea. El engaño, la mentira, alcanzó a Jacob. Lo que sucedió a continuación, después en estos versículos, vamos a ver que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y que la paga del pecado también se tiene que pagar, y eso fue lo que le sucedió a Jacob. Él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, y ahora su suegro lo engañó a él. Versículo 22 al 27. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Zilpa, su hija Lea, como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Se acostumbraba a decir en aquel tiempo la semana nupcial. Esa semana nupcial era de 7 años. Imagínense ustedes ahí en la fiesta, en el casorio, a poca luz. Generalmente en aquel tiempo utilizaban las mujeres ciertos velos, pues así como nosotros, ¿verdad? Que tenemos que traer el tapabocas y a veces ni nos reconocemos. A mí me ha sucedido que de repente paso y cada quien trae su tapabocas y no reconocemos a la gente. Ni nos reconoce, no sé si le ha pasado a usted. Imagínese en aquel tiempo cubierta la cabeza y además con ciertos velos para que no se viera la cara. En esas ceremonias nupciales era imposible para Jacob reconocerla, y además pues Jacob estaba feliz entre el banquete y quizás el vino, no sé, la alegría de la fiesta. No reconoció a qué mujer le estaba dando su suegro, y al día siguiente que se dio cuenta, lo habían engañado, le habían mentido, estaba recibiendo esa cosecha de mentiras y engaños. Entonces ahora tenía que trabajar otros 7 años. Dice el versículo 28 al 30. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, o sea 7 años, y le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y llamó, ¿qué dice? Más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros 7 años. ¿Trabajó cuántos años? 14 años. Él había planeado solo 7. Tuvo que trabajar 14. A veces cuando leemos la Biblia, no todo lo que se expone aquí es aprobado por Dios, ¿eh?
veces la Biblia nos hace ver cosas y tenemos que aprender. A veces vemos cómo los propósitos de Dios son grandes. Y en estas narraciones vemos cómo hay errores, pecados, mentiras, engaños de los protagonistas que entran en los propósitos de Dios. La Biblia nos detalla todo lo que pasó, todos los personajes, pero muchas veces nos hace ver que ese tipo de problemas, mentiras, pecados, engaños, es para apartarnos del propósito de Dios. Aquí vemos cómo Labán engañó a Jacob y lo condujo a que trabajara para él por 14 años. Pero también vemos algo importante. Vemos que Jacob se casó con 2 mujeres. Y esto es poligamia. Y esto Dios no lo aprueba. A veces decimos, bueno, Jacob, un personaje con un propósito de Dios, ¿cómo Dios le permitió que tuviera 2 esposas? ¿Y a poco no los hombres decimos, ¿y por qué a mí no me permites? Hermanos, a veces no podemos con una esposa y queremos 2. Pero si usted lee más adelante, todos los problemas que tuvo Jacob por haberse casado con 2 mujeres. Vemos a los protagonistas de esta historia, todas las consecuencias que tuvieron más adelante. ¿Sabe por qué? Por apartarse de la voluntad de Dios. Aprendamos algo, recordemos algo. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y Él nos guía en esos propósitos. Lamentablemente, y lo digo, lamentablemente entra la intervención del hombre. Y cuando entra la intervención del hombre, todo lo hace mal. Parece ser que está en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Y parece ser que esto nos aparta de la voluntad de Dios. Imagínese usted a Jacob. Si Dios ya me había confirmado que hay un propósito que viene desde mi abuelo Abraham, que pasó por Isaac y que ahora está en Jacob. Hay propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros y en especial para Jacob. Y ahora Labán me engaña. Yo venía por una esposa y ahora resulta que tengo 2. Vemos engaños, vemos mentiras y parece ser que todo esto, todos estos acontecimientos es para apartarnos de la voluntad y los propósitos de Dios. Evidentemente Dios no aprueba esto. El que más quisiera que no hagamos cosas que están en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Que no hagamos cosas que no están aceptadas por Dios. Y muchas veces cuando nosotros no confiamos en Dios, no esperamos en Dios y nos adelantamos a los hechos, vienen los problemas. Parece ser que Jacob había creído que estos engaños eran justificados. Cuando él engañó a su papá y a su hermano, parece que todo lo justificó y ahora parece que Labán también lo está justificando. Y también lo engañó. Y hay circunstancias no favorables. Y parece ser que entonces Dios no me dijo que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que yo tenía la promesa y protección de Dios. Y parece ser que entonces Dios se está alejando de mí. Y parece ser que esa bendición que Dios me ha dado se está alejando. Todo tiene un propósito de Dios. Y cuando el Señor nos lleva, es porque Él quiere desarrollar ese plan en cada uno de nosotros. Lamentablemente, repito, entran nuestras decisiones y nos queremos adelantar. Y no le pedimos guianza, y no oramos, y no sabemos esperar para que Dios nos siga bendiciendo. Ahora viene la historia de los hijos de Jacob.
viene el versículo 31. Vamos en el 31, no vamos. ¿Sí? Versículo 31. Dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Fíjese cómo a pesar de las circunstancias, el Señor se da cuenta de cómo Lea era aborrecida. Imagínese usted, Jacob con 2 esposas, ¿eran felices? No, parece ser que hasta ese momento no tenía hijos. Tenía 2 esposas, pero no tenía hijos. ¿Y cuál era el propósito de Dios para que se cumpliera? Que tuviera hijos. Porque el Señor había prometido desde Abraham que ellos iban a ser una gran nación. Entonces, para que siguiera ese propósito de Dios, esos planes de Dios, tenían que tener hijos. Y parece ser que las 2 mujeres, las 2 esposas, eran estériles. Imagínese a Jacob. 2 esposas, pero no tengo hijos. Y entonces, ¿cómo siguen los propósitos de Dios? Pero a pesar de las decisiones de nosotros, a pesar de que nos adelantamos a los hechos, a pesar de que queremos cambiar los propósitos de Dios, ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Y si nos desviamos, ¿qué hace Dios? Nos endereza el camino. ¿Qué hizo Dios? Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió ¿qué? Tener hijos. Pero Raquel, ¿qué dice? Era estéril. En medio de esas malas decisiones que tomamos, siempre Dios hace actos de justicia. Siempre Dios hace actos de amor, actos de misericordia para sus hijos. A los ojos de Dios, lo que estaba haciendo Jacob no era justo. ¿Y sabe qué decidió Dios? Bendecirla. Dice el versículo 32. Y concibió Lea y dio luz, ¿qué? Un hijo. Y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará. Parece ser que Lea quería tener hijos, ¿para qué? Para agradar a su esposo, para que su esposo la amara. Ya me imagino ese matrimonio con problemas, pleitos, luchas, mentiras, engaños. Eso era lo que estaba viviendo Jacob. ¿Para eso quiere tener 2 esposas? O quizás las mujeres también 2 esposos. Y además eran hermanas. Eran muchos casos en los hombres, ¿no? Pero una vez una compañera de trabajo me dijo, oiga Francisco, dice, yo sé que no podemos tener 2 esposos, mujer, ¿eh? Me dijo, ¿por qué mejor a los 20 años que yo ya me casé, no podría cambiar de modelo? Así me dijo. Y le dije, ¿pero por qué quiere cambiar de modelo? Pues no sé, dice, se me antoja como que otra experiencia. Dice, ¿no sería bueno que a los 20 años podría cambiar de modelito? ¿Usted qué dice? Pues nada más dijeron 2 hermanas, ¿eh? Quizás las demás dijeron, yo sí quiero cambiar de modelito. Imagínense a Jacob. Salió de su tierra con la ilusión de encontrar una esposa. Los hombres dirán, ay, pero no encontró una, encontró 2. Pero cuántos problemas. ¿Perdón? Dice la hermana que podría decir que era afortunado. Si nos ponemos en los zapatos de Jacob, ha de haber dicho Jacob, no, gracias.
Si hubiera sabido, ni me meto en problemas. ¿Sabe que ahora las nuevas generaciones piensan así? No, ¿para qué me meto en problemas? ¿No? Pero ahí estaba Jacob. Y ahí estaba Lea. Y a los ojos de Dios dice que fue bendecida. Y dice que Dios decidió bendecirla. Número 1, dice, el hijo primogénito fue Rubén. Rubén significa, miren un hijo. ¿Y por qué dice que Lea tuvo a Rubén? Dice, a ver si ahora mi marido me ama. Luego, dice que tuvo otro hijo. Versículo 33. Dice, concibió de nuevo Lea y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida. O sea, el primero lo tuvo porque estaba en aflicción. El segundo dice que lo tuvo porque ¿qué? Porque fue aborrecida por Jacob, por su esposo. Dice, soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Simeón significa ser escuchada. A ver si ahora con el segundo hijo mi esposo me amará. Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, o sea, estará cerca de mí, porque le ha dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Y Leví significa unido a. Entonces el primer hijo fue ¿por qué? Porque estaba afligida, porque su marido la aborrecía. El segundo hijo fue ¿por qué? Porque a ver si la podía ¿qué? Amar. Y el tercer hijo, a ver si se une a mí, si se acerca a mí. Dice versículo 35, concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá significa usar la mano, lanzar, dar gracias o alabar. O sea, alabar porque tuvo otro hijo. Los nombres de los hijos de Lea están relacionados con esta frustración que ella tenía. Porque tenía una mala relación con su esposo. Y también vemos en la escritura que también no se llevaba bien con su hermana. Lo que ella quería era ganar su afecto, su amor. Imagínense un matrimonio así, triste, que no la amen o que no lo amen. Qué triste es eso, ¿no? Pero si hacemos un resumen de todo lo que hemos leído, Jacob aprendió algo muy importante. Allí en Betel, en casa de Dios, aprendió cómo era Dios. ¿Recuerdan las palabras de Dios que le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo en todo lo que hagas, en donde estés. Aprendió Jacob que Dios iba a estar con él. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros cuando venimos a la iglesia? ¿Qué significa Belén? ¿Qué aprende usted cuando viene a esta casa de pan, a esta casa de Dios, a esta puerta del cielo? ¿Qué aprende? Que Dios es fiel. ¿Qué más? La palabra de Dios, que es un tesoro, ¿no? Que es el alimento espiritual. ¿Qué más aprende cuando viene usted a la iglesia? Conocer más a Dios. ¿Qué más aprende? Que es una puerta al cielo. ¿A qué más viene? Sí, alabar y glorificar a Dios. Amar a nuestros hermanos. ¿Dijeron los jóvenes que somos familia o no?
aprendemos más de su palabra. Aprender los principios de Dios. Y si hacemos un resumen todo eso, usted ya aprendió la palabra de Dios, los principios de Dios, somos familia, esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Pero algo bien importante. Un día me hicieron una pregunta. ¿Es cierto que el Espíritu de Dios nos cambia? ¿Es cierto que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Espíritu de Dios nos sella? ¿Es cierto? Una vez una persona, un hermano, un amigo, me hizo una pregunta. Pero, ¿qué sigue? Sí, yo aprendo, escucho la palabra, alabo a Dios, somos familia en esta iglesia, pero ¿qué sigue? Somos transformados, es parte de, compartimos lo que hemos aprendido, damos nuestro testimonio, pero ¿qué sigue? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tenemos que aprenderlo aquí, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Pero qué sigue? ¿Ponerle qué? Poner en práctica todo. Cuando salimos a la calle lo ponemos en práctica, ¿sí, hermana? Gloria a Dios, o sea, pedir por esos pecados que se nos han olvidado, también. ¿Pero qué sigue? Todo lo que ustedes me están diciendo es cierto. Todo eso lo hacemos. No escuché, ¿no? ¿Cómo debemos andar? El testimonio que debemos dar. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta? Amar más al Señor. Pero nos falta algo. Imitar a Jesús. ¿Sabe qué nos falta? La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo que ustedes me dijeron es cierto. Todo eso se cumple en nosotros. Pero el siguiente paso, lo practico, como ustedes dijeron. Pido perdón, alabo a Dios, dan nuestro testimonio, todo eso. Pero el siguiente paso que tengo que dar, que tengo que orar, es que tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. Que Dios me toque. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que aprendió Jacob. A veces vemos todas esas necesidades que traemos, como les dije al principio, y a veces traemos problemas, luchas, necesidades, y a veces hay algo bien importante. Cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué? La gente se tiene que dar cuenta de su testimonio, de mi testimonio. Se tiene que dar cuenta que a veces, yo no sé si usted lo ha sentido, pero a veces nosotros, como David, caminamos en tierra de gigantes. Y déjeme, no estoy hablando de hombres, como dice la Biblia, de gran estatura. Yo estoy hablando de ese gigante que a veces me aparta de Dios, me hace perder mi fe, me hace no buscar a Dios. Y ese gigante puede ser los problemas que tengo con mi esposa.